de radio.uchile.cl en distintos lugares de nuestro hermoso planeta. Oye, hoy día vamos a estar conversando con la Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013, académica de nuestra universidad, es vicerrectora, ex vicerrectora, y lo dije bien, de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, queridísima Sonia Montesinos, con quien vamos a estar hablando acerca de Chilenidad. Ya 2004 sacó un libro sobre un acercamiento desde la antropología a la manera en que comemos los chilenos y habitamos también nuestro territorio y nuestra identidad desde el mundo de la mesa. Así que vamos a estar conversando con ella al respecto. Y después vamos a estar con la directora de la región metropolitana de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Antonia Garcés, y con Francisca Castro, quienes nos van a ayudar a comentar los resultados de un estudio sobre migración laboral en la zona rural de la provincia de Melipilla, la región metropolitana, siendo Melipilla además una de las zonas más afectadas por la actual sequía y que genera un montón de trabajo provisional durante la época de las cosechas, ¿cierto? Con las temporeras y temporeros. Pero ahí hay que preguntarse qué va a pasar este año, por ejemplo, frente a esa escena. Vamos a estar conversando a ese respecto. Vamos a partir escuchando un recuerdo con la mano ajena, con cariño para todos aquellos quienes nos movemos por el mundo. Esto se llama Aves Errantes.
Son las 10:06 y ahora damos la bienvenida en nuestra mesa a la Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, académica de nuestra universidad y amiga de la casa, Sonia Montesinos. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación y por poder conversar contigo. ¿Cierto? ¡Qué placer! Nosotros Sí. nos veíamos hace un montón de Sí. años y tengo además tanto que agradecer a Sonia Montesinos porque han de saber ustedes, no sé si ya lo saben, parece que sí, que la primera persona que yo llamé cuando se nos ocurrió hacer el Festival de Cine de Mujeres, el FEMCINE, que cumple 10 años en marzo. Sí, Fue Sonia sí, Montesinos, que en ese momento era la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la universidad, sí, inmediatamente dijo, obvio, cuenta con el apoyo de la universidad para este proyecto. sí, Y así pasan cosas. yo muy orgullosa, digamos, de que eso haya ocurrido, que haya tenido este desarrollo increíble, porque ahora ya se ha hecho tradición, digamos, ya no. Sí, ahí estamos. Sí, Ahí no, yo te estamos. felicito, Antonella, porque en realidad, bueno, tú fuiste un motor ahí, pero maravilloso. Y ahí seguimos peleando eso. todavía, estamos ahí. Pero además es bonito ver cómo los contextos han cambiado, la reflexión de los cambios sociales y del movimiento feminista. Exacto. Es muy distinta que hace 10 años atrás. Sí. Recién había un panel en nuestro noticiero respecto a eso. Y bueno, y eso también nos habla de cómo las sociedades cambian. Así es. Y la sociedad chilena está en constante cambio. Probablemente en los últimos años eso ha sido más notorio desde el espacio de las migraciones y de los vínculos y también de las manifestaciones de parte de áreas de la sociedad que habían estado silenciadas, como por ejemplo nuestros pueblos originarios. Y esta conversación parte de una noticia que sucedió ayer, en donde la Junaev lanzó este programa, Cocina con Raíces, en donde involucran a 3 pueblos originarios chilenos, los Aymara, los Rapanui y los Mapuche, para incorporar platos originarios en almuerzos que entrega la Junaev a escolares de 5 regiones en una primera etapa. Esto, 2019. Hace 15 años atrás, nuestra invitada Sonia Montesinos presentó el libro La olla deleitosa, en donde reflexionaba respecto a el habitar identitario desde la alimentación y desde la comida. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a qué es lo que ha estado pasando y qué tan conscientes somos de eso hoy día? Sí. Bueno, mira, yo creo que sin duda hay un avance en términos de la valoración de lo que podemos denominar cocinas chilenas, porque son plurales, no hay una cocina chilena. Creo que hay un avance que se ha dado desde el polo gastronómico, llamémoslo así, los chefs, los cocineros toman conciencia, y también se produce, digamos, diría yo, una convergencia con temas acuciantes que están ocurriendo en los lugares donde se producen los productos patrimoniales, vale decir, todo lo que es la agricultura, ¿no es cierto? También todos los espacios de recolección, donde se ha producido una conciencia de que estamos perdiendo un montón de productos ya, básicamente por los temas de las semillas, ¿no es cierto?, por los temas de los transgénicos y también por la ocupación, por ejemplo, de las forestales de un sinnúmero de lugares en los cuales ya los bosques nativos no están produciendo, digamos, los hongos, por ejemplo, que muchas poblaciones recolectaban, y se ha generado entonces, yo diría, una conciencia. Estamos perdiendo ya muchos de los platos, o vamos a perder muchos de los platos tradicionales regionales, precisamente por todos estos embates y amenazas que están ocurriendo. Tenemos medio ambiente, obviamente, pero también tenemos una actitud depredadora, digamos, ¿no es cierto?, de todas estas nuevas formas de producción agrícola. Entonces las amenazas son muchas, y creo que esas amenazas han servido justamente para tomar conciencia, mucha más conciencia, yo creo, ¿no?, de la que había, digamos, hace 10, 15 años atrás, respecto al valor que tiene ya cocinar determinado tipo de platos que identifican ya algunas comunidades. Ahora, ahí yo creo que quizás esta es una semana especialmente interesante para reflexionar sobre eso, porque toda nuestra reacción respecto a lo que está pasando en el Amazonas tiene que ver con eso, tiene que ver con lo patrimonial, ¿no? Con qué estamos perdiendo como humanidad en términos de fauna y flora. Que habita ese lugar, pero yo creo que no hemos hecho ese salto de decir, bueno, ¿qué está pasando en Chile respecto a cómo hemos depredado y cambiado los ecosistemas? Sí, y lo que no hemos hecho también es la reflexión sobre esto que estamos hablando de la alimentación como patrimonio. ¿Ya? Vale decir, como acervo, como herencia, ya como lenguaje que heredamos, digamos, de las generaciones anteriores. No hemos hecho tampoco ese ejercicio,
pero justamente con esta coyuntura, diríamos que estamos viviendo ahora, esto emerge y qué bueno que hablemos de esto, porque tú sabes que hay se quiere tramitar, digamos, una nueva ley de patrimonio, vale decir, una ley en el fondo, son indicaciones a la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, no es una nueva ley en rigor, digamos, son indicaciones que se hacen para transformar esta ley, que está muy obsoleta, por supuesto, porque lleva, no sé, partió del año, no sé, 25, ya 1925 todavía rigen, digamos, muchas de estas cosas, y se incorpora por primera vez en esta ley, eso es interesante, el patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, todas las consecuencias que implica ya hablar de patrimonio cultural inmaterial no están planteadas porque justamente tocan intereses ya económicos, intereses Claro. políticos, que, claro, difícilmente van a querer, digamos, movilizarse en términos, por ejemplo, de una protección de los estilos de vida que las comunidades, ¿no es cierto?, que tienen el patrimonio cultural inmaterial, necesitan para poder sobrevivir. O sea, nadie quiere, digamos, meterse en eso, porque claro, es mucho más fácil hablar de un monumento, es mucho más fácil hablar de una casa, ¿no es cierto?, la casona histórica, que va a pasar tal cual cosa, ¿me entiendes?, cómo se hereda, cómo esto, cómo se cambia o cómo cómo se dice, se modifica en sus estructuras, pero sin embargo, como patrimonio cultural inmaterial, recién ya es una preocupación, aun cuando el Consejo de la Cultura sí, digamos, tuvo un departamento de patrimonio cultural inmaterial que es recogido ahora en el nuevo ministerio, no hay, te fijas tú, un avance reflexivo y un avance de acciones respecto a esto. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, que la ley aparezca el patrimonio cultural inmaterial, pero no hay detrás, ¿me entiendes? Esto que yo creo que es fundamental, que son los mecanismos de protección. Ahora, uno piensa, es bastante similar a lo que pasa con la declaratoria de monumentos, porque conocemos un montón de casos de, por ejemplo, casas o barrios que han sido declarados monumentos, pero que no tienen herramientas para proteger la continuidad de ese Exacto, espacio. exacto. El problema es que esta ley avanza un poco en eso, pero no dice nada respecto al patrimonio cultural inmaterial. Ya insisto, porque es complejo. Por ejemplo, si nosotros entendemos esto que estamos hablando ahora del patrimonio culinario, ya como patrimonio cultural inmaterial, bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que tener acciones, que son acciones, digamos, desde el Estado, pero son acciones también de las comunidades, de salvaguarda. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí sí ha habido, digamos, un grupo de mujeres que es Anamuri, que han trabajado, ¿no es cierto?, son las curadoras de semillas. O sea, hay un gesto ahí sumamente interesante, porque es, digamos, guardemos, Es es un como una objeto de suerte resistencia. claro, exacto, una suerte de archivo, ¿me entiendes?, de memoria, que está ahí diciendo, nosotros no queremos perder estas semillas, ¿te fijas? Y eso, bueno, ya, pero dirá alguien, da lo mismo, o sea, ¿qué importa que se pierdan esas semillas? Bueno, el tema tiene que ver con los gustos, ¿ya? Tiene que ver, digamos, aparte de lo que es, digamos, la protección de la naturaleza, nosotros nos hemos criado con ciertos gustos. Bueno, tú eres mucho más joven que yo, obviamente, pero yo fui criada ya en un mundo donde los tomates ya Exacto, sabían tenían, distinto. tenían olor, ¿me entiendes? Tenían Sí. un sabor. Ya. Ahora estamos en la uniformidad, ¿no es cierto? Tú te comes un tomate que lo vas a comprar, no sé, en el Jumbo, lo compras en la feria y es exactamente el mismo sabor del tomate. No hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empobrece la biodiversidad de los gustos, ¿te fijas? Y ese empobrecimiento nos empobrece a todos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la experiencia del comer, la experiencia del gusto es una experiencia sensorial que es casi como cuando tú escuchas música o cuando tú ves una pintura o cuando tú ves una acción de arte, ¿no es cierto? Tú gozas, hay un placer, ¿no es cierto? Todo tu ser, tu interior, digamos, se moviliza en torno a eso. Cuando tú te comes, ¿no es cierto?, no sé, una deliciosa empanada, ¿no es cierto?, que chorrea, ya bueno, ese es un placer sensorial del cual, ¿no es cierto?, tú puedes decir, mira, la empanada de cochayuyo es una, la empanada de pino es otra, la empanada, ¿me entiendes?, de mariscos con no sé qué, y eso es diversidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo diverso, y hay todo un discurso, digamos, sobre lo plural, lo diverso, esto toca también a los gustos, a los Claro que sí. sistemas de los gustos. Entonces no es tan simple porque nos empobrecemos, te fijas, como experiencia cultural y como experiencia sensorial de nuestros cuerpos. Es para profundamente reflexionar al respecto. Qué placer para nosotros tener a Sonia Montesinos en el estudio para seguir hablando sobre esto. ¿Te parece que vamos a ir a escuchar un tema apropiado para esto? Esto es Juana Fe con Nano Stern y se llama El vino y el destino. Qué bueno. Ya, pues.
Las 10:19 y seguimos conversando, nosotras muy animadamente, con nuestra invitada antropóloga, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Académicas de nuestra universidad, Sonia Montesino. Y Sonia dejó rebotando unas ideas bien fuertes respecto a la construcción del gusto. Y hace poco leí un libro de una periodista argentina que se llama Soledad Barrute, que se llama Mala Leche. No sé si no lo he leído, ubicas el pero sí libro. ubico. Bueno, Sí, y sí, ella sí, sí, básicamente hace una súper dura investigación sobre cómo se está construyendo el gusto de los niños a través de los colados y prepicados, y su tesis, que demuestra a lo largo del libro, es cómo finalmente las grandes compañías de alimentación lo que hacen es criar en los niños desde muy temprano este gusto exacerbado por lo súper dulce, por lo súper salado, así como ella habla así como de fuegos artificiales en el paladar, desde muy temprano, cosa que después los niños, si tú le pasas una uva, claro, no, es como nada, ¿qué porque diablos es esto? necesita, claro. No, bueno, ese yo creo que es otro de los problemas, digamos, que trae. El problema de la industrialización de la alimentación, ¿no es cierto?, va a tener una serie de consecuencias. Lo que pasa es que cuando entramos, digamos, a una fase avanzada del capitalismo, ya esta industrialización alimentaria llega a estos extremos, ¿no? Donde ocurre que nos alimentamos en el 60 o 70%, que es lo que está estudiado, digamos, de estos alimentos que son alimentos procesados, ¿ya? Y por otro lado también hay transformaciones sociales que tienen que ver con la salida de las mujeres, ¿no es cierto?, al mundo del trabajo, y si pensamos ya ahora más históricamente, quienes estuvieron a cargo, y siguen estando, ¿eh? No solo, Sí. no, quienes estuvieron a cargo muy fuertemente de todo lo que fue, digamos, la alimentación eran las mujeres. Las mujeres son, y están conceptualizadas así, ¿no es cierto?, como las porteras económicas, ¿ya? Porque son las mujeres las que eligen en el supermercado o en las tiendas qué se compra y qué no se compra. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Claro, sin duda, o sea, si tú tienes que ir, no sé, 3 horas al trabajo en el bus, ¿no es cierto?, o en el metro, etcétera, y regresas a tu casa a 1 hora tardía, entonces, ¿de qué se alimenta la gente? Claro. Entonces te alimentas de simplemente lo que puedes sacar del refrigerador y que es procesado. No tienes tiempo para hacer unas lentejas, no tienes tiempo para cocinar, digamos, estas cocciones lentas que son las Los antiguas guisos. cocciones, los guisos, ¿te fijas? Que requieren de un tiempo, incluso hay muchas preparaciones, no como el cochayuyo, que requiere que tú tienes que remojarlo, ¿no es cierto?, la noche O las anterior, legumbres. o las legumbres. Entonces la gente no tiene, está el tema del tiempo, y por lo tanto, nuevamente lo que decíamos delante, esta alimentación comienza a empobrecerse, los gustos, como tú dices, claro que se empobrecen, y además, obviamente, todo esto de las adicciones, digamos, ¿no es cierto?, al azúcar. Mira, hay un trabajo súper interesante de Roland Barthes, ¿ya? Que Roland Barthes ya en la década del 60, imagínate, escribe un artículo que es espectacular, que tiene que ver con esto. Él pone el acento, ¿ya?, en que si nosotros queremos entender la alimentación de una sociedad contemporánea, tenemos que trabajar con la publicidad, porque la publicidad, dice él, es el reflejo de las estructuras mentales, ¿ya?, y psíquicas de la sociedad. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, cuando tú analizas las publicidades, hay que mirar hacia dónde van, qué es lo que van con el alimento. Entonces, Barthes habla de una cosa que es muy interesante, que dice es el espíritu de los alimentos. Esta sociedad contemporánea crea espíritus en los alimentos. Entonces, por ejemplo, los alimentos dulces van a estar siempre asociados a situaciones agradables, placenteras, ¿no es cierto? Entonces, el espíritu del dulce tiene que ver con una situación. Es como la ¿ya? Coca-Cola. Si uno Coca-Cola revisa la publicidad de Coca-Cola que inventó al viejito Pascuero, entre otras cosas, claro, ahí uno dice, qué claro. fuerte como ellos hablan de una sensación. Exactamente. Y por ejemplo, con los, ¿cómo se llaman? Con todos estos, lo crispy, ¿no? Lo que son las papas fritas, lo que son todas estas cositas, ¿no es cierto?, que crujen, ¿ya? Entonces ahí también el trabajo, una cosa muy interesante, digamos, que es casi como digamos, es cuando hablas del espíritu de lo que cruje, ¿no? Ahora, es muy interesante, Sonia, pero también pensaba, uno podría resistir a ese embate comercial, publicitario de la transnacional alimenticia, sí tiene bien armada un discurso respecto a su propia manera de alimentarse vinculado con su identidad. Exacto. Y pareciera ser que, a diferencia de nuestros vecinos, y especialmente, por ejemplo, Perú y su potente gastronomía que nos tiene felizmente invadidos,
En Chile parece que cuando uno le preguntan, y a uno le preguntan mucho los amigos de afuera, bueno, ¿pero qué comen en Chile? Claro, Y es como, uy, claro. uno no está preparado para defender su identidad gastronómica. Culinaria, claro, claro. Sí, sí, sí. Mira, es muy interesante esto, voy a hacer dos conexiones. La primera, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay países, digamos, que tienen tanta conciencia de su identidad alimentaria como Francia, que tiene políticas públicas. Te fijas que están vinculadas a la trazabilidad, por ejemplo, de los alimentos. Tú vas ahora a un supermercado, digamos, a cualquiera en Francia, y no vas a encontrar, ¿me entiendes?, huevos de gallinas ya criadas, digamos, ¿no es cierto?, o huevos que salen de gallinas que están en condiciones siniestras, digamos, de crecimiento, sino es que hay una obligación legal. Los franceses, por ejemplo, tienen una identidad culinaria potente, O sea, además son los reyes fuertísima, del DOC, pero de la denominación de origen. exactamente, y entonces, aparte de la denominación de origen que tiene, a ver, ellos protegen, lo que pasa es que yo creo que los franceses hacen un equilibrio entre lo comercial y lo identitario, que es sumamente importante, y están muy, pero muy preocupados, ¿no es cierto?, de no perder, porque tú, por ejemplo, vas a encontrar los patés increíbles con ferias donde vienen los productores, que son productores campesinos, digamos, Sí. del campo, y entonces entregan un paté, que no es el paté procesado de no sé qué, y la gente tiene acceso, y tampoco es una cosa carísima que nadie pueda comprar. El Entonces, paté de la Provence es una cuestión súper accesible que uno claro, que le puede seguir el camino. ya. Y entonces, ¿a dónde voy con esto? O sea, identidad, política pública, te fijas tú, y equilibrio entre lo que pueden ser las cosas empresariales, ¿no? O sea, empresarios que también tienen conciencia de que el país, o sea, el mundo y su país, te fijas tú, está sufriendo una crisis, ¿me entiendes?, medioambiental, y entonces tenemos que hacer. Por otro lado, tú tienes todas las corrientes ahí muy fuertes, animalistas, etcétera, que también influyen en estas políticas públicas. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros no tenemos esa conciencia, esa identidad alimentaria que justamente, ¿no es cierto?, nos haga salir a las calles o a protestar o a decir, no, es que yo quiero mis semillas de tomate antiguo, es que yo quiero la palta que estaba cultivada, no, ¿me entiendes tú?, de esta manera horrible que tú sabes, ¿no? Sí, Todo lo que está pasando con las paltas, que realmente es bastante dramático, digamos. Entonces, no tenemos, te fijas tú eso. En Perú, por ejemplo, el discurso sobre la biodiversidad que tienen cocineros, políticos, es mucho más fuerte que el que hay acá. O sea, si tú miras, dime quién defiende, quién habla en este país, te fijas tú, de la pérdida de la biodiversidad. Son estos espacios que hablamos delante, Anamuri, te fijas, son grupos de resistencia muy menores, pero no hay aplicación en las políticas públicas, te fijas, real, sino es que ¿qué es lo que se hace? Bueno, ya pongámosle las cositas negras del etiquetado, no sé qué, ya, alto en calorías, que por lo demás, cuando uno observa, yo soy antropóloga, no soy estadística ni socióloga, pero yo observo, digamos, mucho, y tú ves que la gente sigue comprando sin ningún problema todos esos dulces con las altas calorías, yo lo veo por lo menos, ¿no? Entonces, ¿dónde voy con esto? Que, claro, se junta la pregunta que tú hacías respecto a la identidad que nosotros tenemos sobre nuestra alimentación. Yo diría que nosotros tenemos un nacionalismo de baja intensidad, ¿ya? A diferencia de otros países como Perú, como México. Bueno, México tiene la UNESCO, te fijas tú, su comida, ya la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿te fijas? Pero yo creo que ahí, y para ir cerrando, me parece súper interesante lo que decías al principio, que finalmente es difícil que podamos proteger como patrimonio inmaterial si no estamos pensando en proteger maneras de habitar. Exacto, estilos de vida. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, pero todo lo que ha pasado con la pesca en Chile. Sí. Y uno dice, bueno, dramático. Y es muy terrible, y la cantidad de especies que hemos perdido, y es increíble que un país como este no coma más productos del mar. Es increíble. Y ahí tenemos un súper buen ejemplo de cómo finalmente las políticas públicas, nuevamente, protegen más bien la intervención empresarial y el gran capitalismo, digamos, y las grandes transnacionales, te fijas, con la pesca de arrastre, ¿me entiendes? O sea, bueno, claro, las exportaciones yo entiendo, uno dice, bueno, mira, sí, es que las exportaciones van a chorrear, ¿me entiendes? Tú para abajo, la gente va a tener pega, no sé qué, ya todas esas cosas, esos modelos que sabemos, pero no hay esta búsqueda que hablamos delante de un equilibrio. O sea, sí, podemos hacer un desarrollo empresarial, pero los empresarios tienen que tener también una conciencia ecológica y, por otro lado, nosotras, digamos, como sociedad, también tenemos que tener esta fuerza de reivindicar ciertos valores. Yo creo que acá siempre hemos tenido este complejo, ¿me entiendes tú? Como, ay, no, es que nosotros no tenemos cocina. Claro. ¿Ya? Y no es que no tenemos cocina, o sea, nosotros tenemos cocina, ¿ya? Y si tú vas a las regiones y si tú vas a ciertos sectores te vas a dar cuenta que se mantienen ciertas estructuras en el tiempo, ¿ya? Y que identifican a esas comunidades. O sea, me refiero, no sé, por ejemplo, tú vas a ciertos lugares
las cazuelas, por ejemplo, la cazuela de cordero con luche, ya mismo si tú piensas Rapa Nui, si piensas en el mundo mapuche, hay identidades culinarias, digamos, que están presentes ahí. Lo que pasa es que nosotros, este mundo como mestizo, complejo, que no sabe dónde está, porque nosotros nunca sabemos. Y que nos entregamos a la globalización. Acá. No, claro, y nos entregamos a lo blanco y a lo que supuestamente aparece como, ¿me entiendes tú?, lo más prestigioso, ¿ya? Entonces, claro, tenemos eso, pero también hay gente... Voy a retroceder un poco al tema que me planteaste al comienzo de la JUNAEV. Ya, a mí me parece una cuestión súper interesante, digamos, que se hagan este tipo de cosas. Pero claro, yo me hago la pregunta, ¿y por qué las raíces no están acá en Chile también? Es decir, ¿por qué no fomentamos, me entiendes? O sea, la cazuela, por ejemplo, tú sabes que soy una defensora de la cazuela. Y yo lo entiendo. Yo soy cazuelofílica. ¿Quién no lo haría? Sonia, se nos va el tiempo, así que vamos a poder entrar ahí, pero te dejo comprometida para que vengas en septiembre, si te animas, y nos seguimos metiendo en estos temas. Me parece porque muy bien. quedamos demasiado cortas, sí. Sí, pues, pero bueno, es lo que nos pasa acá. En todo caso, una buena dato para ustedes, el libro La olla deleitosa está en internet, en el sitio web del Museo Precolombino. De Arte Precolombino. Entonces, ustedes buscan precolombino.cl, ponen La olla deleitosa, yo lo encontré por Google, y se van a encontrar con este texto, y además para también puedan participar de nuestra reflexión aquí con Sonia Montesinos, que se nos hizo tan poco el tiempo. Se nos hizo muy poco. Pero bueno, vamos a tener de vuelta prontamente. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más semáforo. Ya, muchas gracias. Tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, sí. A ver, el plan de negocio. Listo. Productos. Listo. Nombre fantasía. Listo. Y el registro de dominio en internet. Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9,950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer. Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango. Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gustos. Les esperamos. Con 33 minutos continuamos en nuestro semáforo ahora para escuchar a presuntos implicados con Follen.
10:37 y ahora vamos a contarles a ustedes respecto a este estudio recientemente lanzado, Migración Laboral en la provincia de Melipilla, de nuestra región metropolitana. Estamos con la directora de la región metropolitana de Fundación para la Superación de la Pobreza, Antonia Garcés, y con Francisca Castro, coordinadora de este proyecto. Francisca, Antonia, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, partir por ahí, de verdad que estamos súper contentos de estar en esta radio. Bueno, nosotros estamos contentos de que ustedes estén acá también, porque creo que hay varias maneras de acercarse a este tema. Luego vamos a hablar de por qué Melipilla, qué es lo que está pasando ahí, pero antes, mientras ustedes escuchaban a Presuntos Implicados, nosotros estábamos conversando respecto a la pobreza urbana, o semiurbana en el caso de las zonas semirurales de nuestra región metropolitana. Y Antonia como que me tiró ahí una idea que yo creo que vale la pena entrar, y es hablar de la pobreza multidimensional. Sí. Porque claro, es súper fácil, decir hay más o menos pobres dependiendo cómo se miren. Y ustedes en la Fundación para la Superación de la Pobreza claramente han trabajado muchísimo ese tema, entonces quizás entremos por ahí y después nos vamos acercando al estudio. Súper. Tal como tú comentas, la Fundación lleva muchísimos años trabajando por visibilizar, ¿cierto?, los temas de pobreza multidimensional. Cuando nosotros hablamos de pobreza, hay dos maneras de medirla, ¿cierto? Una tiene que ver con los ingresos y otra, cuando decimos multidimensional, tiene que ver con los distintos ámbitos del bienestar, ¿ya? Nos referimos a temas de educación, salud, vivienda. Tiempo libre, me imagino. Hay temas de redes, ¿cierto? También, ocio, exactamente. Y lo que la Fundación ha intentado mostrar es que muchas veces hay algunas, ¿cómo se dice? Como paradojas, por decir así, en algunas comunas, en algunas regiones de Chile, la pobreza por ingresos quizás ya está, no superada, pero en un buen número, ¿cierto? Pero la pobreza multidimensional no. Claro. El caso de Atacama, por ejemplo, es como ejemplar en ese sentido. Claro. La pobreza multidimensional es más alta. Pero es zona minera, entonces la gente gana buena plata, sí. Pero uno dice, bueno, pero ¿a qué costo? ¿Cómo están habitando? ¿Qué hace? Sí. Ahora, ahí hay un dato, esta semana la Fundación Sol presentó un nuevo estudio en donde muestra que la mitad de los trabajadores chilenos gana sueldos menores a 400.000 pesos. Ese dato es alucinante porque ellos mismos plantean que la línea de salida de la pobreza está en 400.000 pesos, no en el sueldo mínimo. Ojo, con el sueldo mínimo está uno en la pobreza pobre, y por lo tanto la mitad de los trabajadores chilenos sí están en familias en donde ellos son el único recurso de producción de ingresos, estaría en ese lugar. O sea, es muy duro cuando lo trabajamos así. Sí, totalmente de acuerdo. Porque ya no estamos hablando de la canasta básica, estamos más acercándonos a la idea multidimensional, ¿no? Ahí hay una línea de vulnerabilidad de muchas familias que entran y salen de la pobreza. Entonces, si entregan un bono, salen de la pobreza, después vuelven a entrar. Y esa línea de vulnerabilidad es súper como frágil, como... Y además, en el caso de un país extremadamente bancarizado como el nuestro, también el cruce se hace con, no, si está todo controlado, pero tengo deudas hasta mis próximas 4 vidas. Eso iba a decir, y también el tema de la distribución del ingreso, ¿cierto? O sea, yo creo que cuando la Fundación Sol nos muestra estos datos, nos está hablando de cómo está distribuido el ingreso en Chile. O sea, al final, cuando uno habla del 10% más rico, ¿cierto? En verdad es el 0,1 el que tiene un porcentaje de... El 25% del PIB. Exacto. O sea, ya estamos hablando de una locura. Cuando hablamos además de los temas de pobreza multidimensional, yo encuentro que es un súper buen insight, por decir así, al tema de migración también. Porque en el caso de la población migrante, lo que nos muestran los datos hoy día, sobre todo la encuesta CACEN en 2017, es que la población migrante, en términos de ingresos, algunas veces supera a la chilena, o sea, está mejor, entre comillas, ¿cierto? Tiene que ver con que es una migración principalmente laboral, una población en edad joven de trabajar, ¿cierto? Entonces viene un poco en búsqueda de eso, pero cuando nos vamos a pobreza multidimensional, nos damos cuenta que los índices de hacinamiento en los que viven son muchísimo mayores que los chilenos. Después también cuando vemos escolarización, que es algo que el estudio también mostró, los migrantes tienen mayores años de estudio que la población nacida en Chile. Entonces, a lo que voy es que creo que el discurso o la conversación respecto de pobreza multidimensional nos ayuda a, tal como tú decías, a ver los temas más en concreto, ¿cierto? Yo creo que... Además que tampoco se miden los costos, si solo mido el ingreso. Porque a mí me pasa, tengo varios amigos migrantes que vienen en esa calidad, así como súper estudiados, bla, 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 pero trabajan
Pues, o sea, de hecho trabajan más horas, ¿cómo se llama? El estudio del CEP que salió hace como 2 semanas, mostraba que los migrantes, ¿cierto?, trabajan más horas que los nacionales. Exacto, porque además, bueno, hay menos redes, hay Exactamente. menos espacio de contención. Sí. Hay temas de trato, o sea, de trato me refiero de de la interacción, ¿cierto? O sea, también de hasta qué punto el desconocimiento en algunos casos de las leyes laborales, de los contextos en los que la cultura laboral chilena, ¿cierto?, se mueve, y muchas veces ese desconocimiento lleva a que se evidencien abusos, por ejemplo, en el tema de las horas, por ejemplo, en el tema de las remuneraciones, que es un poco en lo que ahondamos en el estudio además. Bueno, vámonos al estudio y quizás la primera pregunta sobre un estudio sobre migración laboral en la zona rural de la provincia de Melipilla es ¿por qué escogieron esa zona? Sí, mira, las razones son principalmente dos. Por un lado, la Fundación tiene un programa de intervención social que se denomina Servicio País, que es como el programa más conocido, al que postulan 3.000 jóvenes todos los años, ¿cierto? Y en la región metropolitana en específico, nosotros estamos en 5 comunas rurales de la región, de las cuales 3 son de la provincia de Melipilla. Eso provocó y genera en el fondo que nosotros estamos en un constante movimiento por la provincia. Quiero decir, nos subimos a los buses, vivimos un poco todo el tiempo la ruralidad y sobre todo nuestros profesionales que viven ahí. O sea, esa es la gracia del programa, vivir y trabajar en la comuna en la que te toca hacer el servicio. Entonces, una primera razón que nos llevó es muy de percepción, en el sentido de que empezamos a ver, ¿cierto? Que había muchísimos más migrantes en el bus, trabajando en los campos, y ya, eso fue un primer llamado de atención. Cuando ya fuimos a los números, nos dimos cuenta que en la provincia este fenómeno es más o menos reciente, ya que de la población que ha llegado entre el 2010 y el 2017, casi un 70% aumentó, no sé si lo estoy diciendo bien, la Francisca me puede ayudar. A ver, del total de inmigrantes que viven en la provincia, el 70% llegó entre el 2010 y 2017. Es la provincia que mayor porcentaje de concentración de inmigrantes en esa fecha. En comparación, por ejemplo, a la región metropolitana, que tiene un 56% en ese periodo. Entonces, o sea, se fueron directamente hacia ese lugar. Claro. Ahora, luego vamos a entrar en qué hay en ese lugar y cuáles son las condiciones en que están trabajando estos migrantes, pero ahora les propongo que vamos a escuchar a Manu Chao, uno que ha hablado bastante de este tema. Qué buen tema, ¿Cierto? Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar Clandestino ahora en el Súper.
Minutos para las 11 de la mañana, todavía tenemos un tiempito para seguir conversando con nuestras invitadas, Francisca Castro, coordinadora del proyecto, y Antonia Garcés, directora de Región Metropolitana, la Fundación para la Superación de la Pobreza, sobre este estudio que publicaron la semana pasada sobre migración laboral en la zona rural de la provincia de Melipilla, y un poco tomando Melipilla como un lugar en donde hoy día está concentrado de manera muy potente una población migrante, y también que nos ayuda a entender o a graficar un poco lo que está pasando en esos espacios que solemos no ver, porque en general los medios de comunicación cuando hablan de migración hablan de migración urbana. Tal cual, de hecho ese sería, si nos ponéis la cuña perfecta, es como la tercera gran razón de por qué este estudio. Nosotros trabajamos en comunas rurales, estamos de Arica, Parinacota hasta Magallanes, la mayoría de las intervenciones de Servicio País están en las comunas rurales y tenemos también esa preocupación, ¿cierto? Como por visibilizar lo rural en el discurso público, en las conversaciones, hablar de identidad, hablar de lo que está pasando en el campo. Yo creo que también se está sufriendo una transformación, lo que tú decías ahí al comienzo, o sea, también estamos hablando de comunas urbanas, comunas en las que también están como muy vinculadas a la ciudad todo el tiempo. ¿Cómo damos cuenta de lo que está pasando en las comunas rurales, sobre todo además de esta región que nos pasó en el seminario, que lo conversábamos ahí con los expositores, que es una región que Santiago se la come, po. O sea, en general la región metropolitana es como que no existiese, y en esta región hay 18 comunas rurales de las que hablamos muy poco, yo creo. De hecho, siempre les decimos a nuestros profesionales que hay que aprendérselas, o sea, hay que saber nombrarlas, como son 18, cuáles son, porque si no, invisibilizamos también en el discurso, ¿cierto? Sí. Muchas veces en nuestro día a día vamos, visitamos una comuna, llegamos donde nuestros amigos nos dicen como, ¿y dónde queda el güey? ¿Y es de la región metropolitana? Sí, de la región metropolitana, tiene una miel maravillosa, como... Entonces, entre nuestro propio círculo también tratamos de visibilizarlo, ver qué pasa, pero sobre todo porque lo rural no llega tampoco mucho a la institucionalidad, o sea, en este caso, sobre todo en los predios, es invisible igual como a simple vista. O sea, pasa de manera también muy cotidiana, pero ahora, creo exacerbado por la sequía, también que nos olvidamos y aparece como para las emergencias. Exactamente. Pero hay una manera, y la pobreza rural es una cuestión muy, muy real, ya que hemos hecho, vivido en alguna de esas comunas, hemos podido ver que de verdad la distancia es muy fuerte y el trabajo también y la manera de habitar es muy distinta. Es muy distinta. Aunque estén a 1 hora del centro de Santiago. Exactamente. Y después además tenemos otro tema que tiene que ver con las comunas rurales. Muchas veces conocemos la capital de la comuna, o sea, Tiltil está todo, Tiltil centro. Pero estas comunas también tienen una serie de localidades que esas sí que ya no las conocemos, o sea, como... Que no tienen ni transporte. Muchas veces no tienen transporte interno. En el caso de Tiltil, por ejemplo, Runque, que es una localidad que estamos interviniendo, está en la ruta 5, y muchas veces para los que viven ahí, al estar tan cerca de la ruta, es mejor ir a Santiago o a Yayay a hacer trámites que ir a Tiltil Centro, pese a que está dentro de su comuna. Entonces, como que creo que también la idea de la centralización, ¿cierto? Ya, una cosa es Santiago, pero otra cosa es también cómo a nivel de cada comuna esa centralización se repite. Claro, además también están los imaginarios que se cruzan. Pensamos que esto es esto. Ahora, nos quedan 5 minutos. Sí. Antonia y Francisca, vamos un poco a lo que descubrieron en este estudio sobre la migración laboral en la zona rural de la provincia de Melipilla. Súper. Voy a decir muy, muy sencillo algunos números para que Francisca pueda detenerse mejor en lo de las condiciones laborales, que creo que es lo más significativo, pero solo 2 particularidades. Una, que las comunidades migrantes que están viviendo en la provincia son distintas que las de la región metropolitana. Estamos en presencia de población haitiana principalmente y boliviana. Esas son las 2 grandes comunidades. Eso es distinto a lo que sucede en Santiago, que son más la peruana, ¿cierto? Que ya conocíamos, y venezolana. Creo que ese es un dato significativo. Y luego, solo para decir esta última, la población migrante está trabajando principalmente en agricultura, y eso también es algo que nos llama la atención. De todos los nacidos fuera de Chile, casi la mitad de ellos está trabajando en el agro, y cuando vemos el total de nacidos en Chile, un 17% está trabajando en agricultura. Entonces, ¿qué nos dice? Los migrantes están yendo a Melipilla a trabajar en agricultura, y por eso fue que el foco del estudio fue ir a indagar en esos predios, en lo que está sucediendo, en esa interacción social, ¿cierto?, del día a día que Francisca puede detallar. Ya, claro, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Están ahí? ¿Cómo están ahí? ¿En qué condiciones? Están? Y eso es lo que nos preocupa un poco. Por eso también el estudio tiene recomendaciones a la política pública a partir de lo que fuimos a ver.
particularmente se dedican al agro porque es un lugar donde hay mayor flexibilidad, entonces hay mayor posibilidad de informalidad, de no contar con tu situación regular. Claro, y no, poder todavía no tengo los desempeñar- papeles Exacto. de residencia y por lo tanto que claro. se exigen para un contrato formal. Pero también pasa algo muy curioso porque en lo agro hay un contrato que es atípico, es un contrato por faena, un contrato a trato. Temporal, claro. Y este contrato no te permite regularizar, entonces también te mantiene en la informalidad. Yo genero ingresos rápidamente para mantenerme y sobrevivir, pero no me permite regularizar mi situación, porque este no es indefinido, porque Claro, los entonces tiempos no no me van sirve acorde. para poder ir al servicio y decir, bueno, yo estoy trabajando en Chile. Claro. Y ahí empiezan a generar Loop. ciertos El loop. incentivos de la informalidad, porque también lo vemos en que es por un proceso de subcontratación, las empresas, no sé, no cuentan con baños para poder ir los temporeros, no cuentan con la implementación necesaria, y eso tiene que hacerse cargo el contratista, no la empresa principal. Entonces ahí empiezan a haber espacios. ¿Y los contratistas se hacen cargo? No necesariamente. O sea, vemos también cómo los contratistas, para reducir sus costos, contratan a estas personas sin su situación regular, y muchas veces hasta nos contaban que les daban un RUT chileno a la persona migrante. Dijeron, no tiene RUT, no importa, yo te doy un RUT chileno. Y así yo te puedo inscribir, ya pago mis cotizaciones y parece que todo está bien. Pero en el fondo esa persona no está contando con un seguro. ¿Se entiende? Y ahí una cosa interesante que salía de la presentación de resultados que hicimos fue una reflexión de Carolina Stefoni, que bueno, ella es una académica que ha trabajado mucho el tema de migración, y ella comentaba algo que a mí me hizo sentido, que es que hasta cuándo hemos avanzado en algunas normativas, ¿cierto? En entender como más socialmente que las condiciones laborales en el agro avancen, ¿cierto? Ella ponía el ejemplo de las temporeras, por ejemplo, como que ya avanzamos, dimos un par de pasos, y la llegada de población migrante, lo que está un poco sugiriendo el estudio es que nos devuelve atrás de nuevo. Claro, porque son poblaciones más precarizadas y Exacto. por lo tanto que pueden ponerse en situación de semi-esclavitud. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos que los pasos que ya hemos avanzado, que ya hemos dado, no los retrocedamos? Entonces, esa es como un poco el llamado a atención. O sea, lo primero necesitamos tener los datos. Exactamente. Lo primero los datos. ¿Qué es lo que De están hecho, haciendo ustedes? y de hecho también es algo importante de decir, y no es por tirarnos para abajo ni mucho menos, pero también los datos con los que trabajamos son del censo 2017. Y eso es una foto del 19 de abril del 2017, ¿cierto? Claro, Entonces, y las cosas han cambiado en 2 años. Y las cosas de todas Y el maneras han cambiado. fenómeno Entonces, migratorio cambia, de tomar medidas, por ejemplo, ya empiezan a llegar menos haitianos, después empiezan a llegar menos venezolanos, de acuerdo a cada una de las medidas que se toman, cambia también el perfil de la migración. Ahora, yo creo que lo importante, y ya tenemos que cerrar, es quedarnos con esta imagen de que estamos hablando de personas que están tratando de sobrevivir en nuestra sociedad, y que lo que está haciendo nuestra sociedad es ponerles todas las complicaciones para que esta sobrevivencia sea extremadamente precaria. Sí, solo que yo le agregaría a eso, yo estoy de acuerdo en algún punto en esa idea, pero también le agregaría que hay muchísimas acciones y experiencias en la provincia que están hablando de una sociedad acogida que se está preocupando del tema. Por un ejemplo súper concreto, en Melipilla se armó una mesa provincial de temas de migración, en la que está la Dirección del Trabajo, en la que está la Gobernación, en la que van las OMIL, o sea, en las que van juntas de vecinos, organizaciones de migrantes. Es otro tema súper importante. Es bonito meterse ahí, porque estamos hablando de literalmente cómo la comunidad resiste. Y se hace cargo de lo que el Estado no está pudiendo responder. Ellos derivan los casos, buscan a involucrar a toda la comunidad, juntas de vecinos que están desarrollando cursos de español, y lo podemos ver en lugares como San Pedro de Melipilla, un lugar súper rural. Ahora, salimos con esta nota de esperanza, pero frente a una realidad bastante difícil. Hemos estado conversando con Francisca Castro, coordinadora de este proyecto, y con Antonia Garcés, directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Muchas gracias, estimadas, por acompañarnos. Muchas gracias. Y por hacer este trabajo, y por supuesto vamos a seguir pendientes del seguimiento que se haga a estas realidades. Eso, muchas gracias a ti, y de verdad que estamos a disposición de cualquier invitación para contarles en qué estamos, para hablar de ruralidad. Sinceramente, esa es como la apuesta de nuestra fundación, así que estamos a disposición. Bueno, muchas gracias por su trabajo. Nosotros tenemos que despedirnos, sí señor, pero les dejamos invitados a que continúen en la compañía de Radio Universidad de Chile, y que mañana a las 10 de la mañana nos encontremos nuevamente en este semáforo. Gracias, Cami, gracias, Tania. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus